Imagina por un momento que la vida es como un tablero secreto de ajedrez, un juego en el que cada pieza parece moverse al azar, pero en realidad sigue un guión invisible que pocos se atreven a leer. Piensa, por ejemplo, en esa llamada que recibiste justo cuando estabas pensando en alguien, en esa canción que sonó exactamente cuando la necesitabas, o en ese libro que se abrió en la página donde estaba la respuesta que buscabas. ¿De verdad crees que fue azar, o fue una señal escondida en el camino? Nos enseñaron desde niños a pensar que todo lo extraño es casualidad, que lo inesperado no tiene importancia, y que los encuentros improbables son simples coincidencias. Nos repitieron que confiar en la intuición era ingenuo, casi una debilidad, pero si lo miras con atención, esas apariciones misteriosas en tu rutina no son tan inocentes, son señales, mensajes cifrados que el universo lanza, cuando menos lo esperas para sacudirte de tu pasividad y recordarte que estás en medio de un juego mucho más grande. El problema es que la mayoría ignora esas señales. Se aferran a la idea de que todo se reduce al azar, como si eso los protegiera de aceptar que existe un orden oculto. Y lo curioso es que cuanto más intentas descartarlo como una mera casualidad, más fuerte se vuelve la duda. ¿Y si todo este aparente desorden fuera, en realidad, un lenguaje secreto que espera ser descifrado? Los antiguos lo intuían. Virgilio lo resumió con una frase inmortal: la fortuna favorece a los audaces. Siglos después, Maquiavelo tomó esa idea y la transformó en estrategia. No se trata de esperar a que la fortuna te sonriera, sino de aprender a reconocer sus códigos, prepararse y actuar en el instante preciso. Hoy te invito a lo mismo. Dejar de vivir como un espectador que justifica todo con la palabra azar y atreverte a abrir los ojos para descubrir que nada, absolutamente nada, es por casualidad. Eso que llamaste casualidad era el inicio de un mapa oculto. Lo que parecía un accidente menor era la primera pieza de un gran patrón. La mayoría aprendió a mirar la vida como hechos desconectados, piezas dispersas explicadas con la palabra azar. Y así se instaló la idea de que todo es imprevisible y fuera de control. El problema de vivir bajo esa creencia es que nos vuelve pasivos. Si todo es azar, no hay responsabilidad ni elección, solo resignación. Esa excusa cómoda abre la puerta a aceptar la mediocridad como destino. Pero detrás de eso hay un engaño. Reducir la complejidad del universo a una ruleta sin propósito. Seguro recuerdas momentos en los que las piezas encajaron con precisión imposible. Como un encuentro que cambió tu rumbo, una conversación en el instante decisivo, un sueño que anticipó lo que iba a ocurrir. Carl Jung habló de coincidencias significativas, espejos donde lo interno se proyecta en lo externo, y cuanto más las reconoces, más se multiplican, como si el universo respondiera a tu disposición a escuchar. Ignorarlas te priva de información y te resta potencia para transformar lo cotidiano en tu camino. Cada vez que lo llamas azar, entregas un pedazo de tu poder, como esa vacante que dejaste escapar, esa relación que no te animaste a iniciar, esa intuición que ignoraste. Todas eran puertas abiertas, pero al etiquetarlas como casualidad, las dejaste cerrar para siempre y que ese camino se desvaneciera. La creencia ciega en el azar ha sido una trampa cultural. Nos enseñaron que lo inesperado eran simples casualidades y a descartar lo inexplicable como si no tuviera importancia. Pero esas interrupciones nunca fueron capricho, son parte de un mapa secreto que espera ser leído. Ese mapa sigue desplegándose. ¿Seguirás llamándolo azar o reconocerás que cada instante extraordinario es un mensaje para despertar ahora tu atención? Si alguien se atrevió a mirar de frente lo que muchos llamaban azar, fue Carl Jung. Para él, la vida no estaba hecha solo de causas y efectos mecánicos. Había momentos en que el inconsciente encontraba la forma de dialogar con el mundo exterior. A esa misteriosa danza la llamó sincronicidad. ¿Qué significa en la práctica? Que existen coincidencias significativas que no pueden explicarse con facilidad. Son sucesos que reflejan un orden más profundo, espejos entre lo interno y lo externo. No hablamos de magia, sino de un lenguaje del alma que utiliza símbolos, repeticiones y encuentros improbables para comunicarse.
Su ejemplo más famoso ocurrió en una sesión. Una paciente soñó con un escarabajo dorado, símbolo de renacimiento. Mientras relataba el sueño, un escarabajo real golpeó contra la ventana del consultorio. Jung lo tomó en sus manos y lo mostró. «Aquí está tu escarabajo». Ese instante rompió su resistencia y abrió la puerta a su sanación. No fue casualidad. Fue una señal precisa, un espejo entre el mundo interno y el externo. Imagina la escena, la penumbra de la habitación, el golpe seco contra el vidrio, la sorpresa de la mujer viendo materializado su sueño. Ese momento condensó lo que Jung quería enseñar, que el universo tiene maneras de hablarnos cuando estamos listos para escuchar. La sincronicidad no niega la razón, pero recuerda que existen planos más sutiles donde lo consciente y lo inconsciente se entrelazan. Y cuanto más atentos estamos, más señales aparecen, como si la vida esperara nuestra disposición a leerlas. ¿Alguna vez pensaste en alguien y apareció? ¿Soñaste con un lugar y poco después estuviste allí? La mayoría lo descarta como azar, pero Jung lo veía como un llamado. Aceptar que lo invisible también forma parte de la realidad. Igual que aquel escarabajo dorado, lo extraordinario siempre ha estado más cerca de lo que imaginas. Mientras Jung exploraba el alma humana, Einstein miraba al cielo y a las partículas más pequeñas, buscando el lenguaje de la realidad. Y aunque fue uno de los padres de la física moderna, nunca aceptó que el mundo fuera un simple juego de dados. Su frase es célebre: «Dios no juega a los dados con el universo». Con ella dejó clara su sospecha. Detrás de lo que llamamos azar, late un orden más profundo. Aquí aparece el contraste. La ciencia fría nos habla de fórmulas y ecuaciones que intentan medir y calcular todo. La intuición cálida, en cambio, nos recuerda que ese orden no siempre se reduce a números. Para Einstein, ambas perspectivas se encontraban. Un ejemplo sencillo lo ofrece la física cuántica. Cuando los científicos disparan electrones, descubren que se comportan como partículas y también como ondas. Su conducta parece aleatoria, pero al repetirse millones de veces aparece un patrón claro, un diseño que contradice la idea de puro azar. Es como si el universo escondiera un código secreto que solo se revela a quienes perseveran en observar. Este hallazgo recuerda lo que intuían los filósofos. Lo que parece caos puede ser armonía que aún no comprendemos. Y lo mismo sucede con las señales en tu vida cotidiana. Lo que creías un accidente, tal vez sea parte de un guión importante. Einstein no hablaba de magia, sino de un orden invisible que sostiene el cosmos. Su escepticismo ante el azar era una apuesta a que, en el fondo, todo responde a una lógica mayor. La enseñanza es clara: ciencia e intuición no son enemigas. Son dos formas de mirar el mismo misterio. Tal vez el reto no sea elegir entre ellas, sino atreverse a combinarlas para reconocer que el caos puede ser solo la superficie de un orden poderoso que sostiene la vida. Para comprender la naturaleza del poder, hay que mirar el mundo a través de Maquiavelo. Mientras otros hablaban de destino o suerte, él eligió una palabra feroz: fortuna. La describía como una fuerza salvaje y caprichosa, capaz de elevar imperios o destruirlos en un instante. Una tempestad sin control aparente, pero que puede ser dirigida por quien se atreva a enfrentarse a ella. Su metáfora es precisa. La fortuna es un río desbordado. Cuando llega la tormenta, arrasa con todo. Si el hombre se anticipa y levanta diques y canales, esa energía puede ponerse a favor. De ahí su tesis: la fortuna no se vence con rezos ni esperanza, sino con acción, preparación, visión y coraje. En la Florencia del siglo XV, Maquiavelo no teorizaba, vivía entre conspiraciones, guerras y traiciones. Vio familias caer en una noche y líderes alzarse desde las ruinas. Su ejemplo predilecto fue César Borgia. Acorralado por alianzas rotas y enemigos en ascenso, no se entregó al azar. Reorganizó fuerzas, rehizo pactos y convirtió debilidades en estrategia. Brutal, sí, pero encarnaba lo que Maquiavelo llamaba virtud: actuar con inteligencia y audacia en medio del caos. La virtud no es moral, es potencia, mirar la tormenta y usar su empuje. El hombre de virtud no espera que la fortuna se ablande, la provoca, la encauza, la obliga a abrir camino. Si duda, pierde. Para Maquiavelo, la fortuna se cansa de los indecisos.
Imagina Florencia en agitación, calles estrechas, rumores, mercenarios que cambian de bando, cartas secretas de mano en mano. Para muchos es caos, pero para el estratega, un mapa. El río puede desbordarse, sí, pero también canalizarse. Cada traición es oportunidad, cada crisis, examen de carácter. Y aquí lo inquietante, la historia no la escriben los buenos ni los justos, sino los preparados. La fortuna sonríe a quien actúa sin demora, ataca cuando otros dudan y diseña su plan antes de la tormenta. Los indecisos son arrasados, los audaces se vuelven leyenda. Esta enseñanza incomoda, pero libera. La suerte no es un regalo del destino, es energía pura que responde al que se atreve. Tal vez no puedas controlar la fortuna, pero sí preparar el terreno, fortalecer el carácter y leer las señales de su llegada. El río siempre desbordará para alguien, pero para quien levanta diques, el torrente se vuelve fuerza motriz, un canal que impulsa más lejos de lo imaginado. Es la diferencia entre ser víctima del caos o convertirlo en empuje para la victoria. Imagina un cronómetro iniciando la cuenta atrás. 30, 29, 28, 30 segundos que separan al espectador pasivo del protagonista de su historia. Puede ser un correo laboral que llega de improviso, una conversación que nunca esperabas, un tema de salud que exige cambios de inmediato. Medio minuto para decidir si entras en acción o dejas que la puerta se cierre para siempre. Para Maquiavelo, en esa franja mínima se definía la diferencia entre triunfo y fracaso. Lo llamaba virtud, y no era moralidad sino potencia, la capacidad de actuar con rapidez, inteligencia y audacia en medio del caos. La virtud transforma la incertidumbre en posibilidad. No espera a que la fortuna golpee la puerta, se adelanta, reconoce la oportunidad y actúa. Piénsalo en tu vida, esa vacante que perdiste por dudar, esa llamada que nunca hiciste, ese viaje que postergaste hasta que ya no fue posible. Para Maquiavelo, eso era un pecado estratégico, desperdiciar los pocos segundos que la fortuna concede. La fortuna, decía él, es caprichosa. Sonríe o golpea, pero siempre se presenta en instantes fugaces. El indeciso espera pruebas perfectas. El hombre de virtud confía en su preparación y convierte el momento en ventaja. Aquí entra la acción estratégica. No es lanzarse sin pensar, sino entrenar la disciplina para moverse con claridad en medio del desorden. Como un ajedrecista que ve el tablero completo y no titubea, actúa porque está entrenado. Tú también puedes hacerlo. Prepárate, leyendo patrones, escuchando tu intuición, avanzando aunque el terreno tiemble. Mira este caso. Ana recibe un correo inesperado para una entrevista. Tiene 30 segundos para confirmar. Una parte de ella quiere pensarlo, consultar, esperar más señales. Pero recuerda que la fortuna no se queda parada. Responde de inmediato y consigue el puesto que cambiará su carrera. Lo mismo ocurre en otros ámbitos. Aceptar una cita cuando la duda te dice que esperes, o empezar a caminar hoy mismo después de un aviso médico. Cada ejemplo es un recordatorio de que la virtud se mide en segundos de decisión. La virtud en acción no es teoría, es práctica diaria. Aceptar esa reunión inesperada, devolver la llamada pendiente, escribir esa idea antes de que se evapore. Cada gesto es un ensayo para estar listo cuando la fortuna aparezca. Porque el error no es equivocarse, sino quedarse quieto, refugiándose en la palabra luego. Por eso Maquiavelo repetía que la historia la escriben los audaces. No los que esperan garantías, sino los que transforman lo improbable en real. Y al final, todo se resume en una pregunta incómoda. ¿Qué harías si tu oportunidad solo durara 30 segundos? El verdadero problema no es que las señales no existan, sino que casi nunca las notamos. Vamos tan rápido, rodeados de pantallas y pendientes del reloj, que dejamos pasar los mensajes que la vida coloca frente a nosotros, y cuando los ignoramos, los llamamos azar. Las señales pueden presentarse de muchas maneras. Un retraso que te obliga a cambiar de ruta y te hace conocer a alguien, un error que termina mostrándote la salida a un problema, o incluso una sensación física, como ese presentimiento en el estómago que te empuja a decidir distinto. No son coincidencias vacías, son recordatorios de que la vida también habla con gestos pequeños. Pero, ¿cómo entrenar esa percepción?
Puedes comenzar con algo sencillo. Haz una pausa de 30 segundos al día. Respira, guarda silencio y observa sin prisa. Puede que notes un sonido distinto, una imagen que te llama la atención o un recuerdo que aparece de repente. Las señales no gritan, susurran y solo se revelan a quien crea espacio para escucharlas. Imagina que te equivocas de dirección y terminas encontrando justo el lugar que estabas buscando. O que una conversación cualquiera te da la respuesta a una decisión que llevabas semanas posponiendo. Son detalles fáciles de no notar, pero si los miras con atención, se convierten en brújulas. No es cuestión de obsesionarse, sino de afinar la mirada. Cada vez que eliges atender en lugar de ignorar, la vida se convierte en un mapa vivo que responde a tu presencia. Y lo curioso es que, cuanto más lo practicas, más señales aparecen, como si el universo premiara tu disposición con mayor claridad y oportunidades. Ahora que sabemos cómo escuchar las señales, debemos convertir esa percepción en práctica diaria. De nada sirve notar un destello del universo si lo olvidas al minuto. La memoria es frágil. Lo que no registras se disuelve. Por eso te propongo un recurso simple, tu diario de la fortuna. ¿Cómo funciona? Durante 14 días, anota todo lo que parezca coincidencia significativa. Un número que se repite, una frase en el momento exacto, un sueño extraño, una conversación inesperada. Al principio parecerán detalles sin valor, pero al escribirlos entrenas tu atención y les das un lugar físico. Tras unos días, notarás patrones. Historias que parecían aisladas comienzan a encajar como un puzzle. Eso no es azar. Es un código esperando ser descifrado. Ahí surge la verdadera fuerza de la fortuna, no como capricho, sino como un lenguaje que puedes aprender a leer. Imagina abrir tu cuaderno y ver símbolos o palabras que se repiten. No es casualidad, es una invitación a la acción estratégica, tal vez un aviso para decidir lo que postergas o una confirmación de que vas en la ruta correcta. El diario de la fortuna no es superstición. Es un método para salir del piloto automático y reconocer que la vida habla en susurros. Cada anotación es un paso para dejar de ser espectador y comenzar a leer el mapa oculto para tu camino que siempre estuvo ahí. 14 días, un cuaderno, y la decisión de mirar y con ojos atentos. Ese es tu reto. La mayoría vive como observador de su propia vida. Ven pasar oportunidades y las llaman azar, como si todo dependiera de un capricho impredecible. Esa pasividad parece cómoda, pero tiene un precio. La fortuna no visita a los que se esconden, se cansa de quienes esperan. Aquí te señalo 2 errores importantes. Primer error, creer que mirar basta. El espectador confunde conciencia con acción. Reconoce una señal, siente que el universo le habla, pero no se mueve, la deja pasar, renunciando a su poder. Para Maquiavelo, no hay error más grave que ese. Observar la tormenta sin levantar defensas ni estrategias. Segundo error, esperar el momento perfecto. Quien busca garantías absolutas nunca se mueve. Mientras duda, la fortuna sigue de largo hacia quienes ya están en marcha. La historia no la escriben los que contemplan, sino los que entran en escena, en acción. El estratega lo sabe. Entiende que la vida es incierta, que la fortuna es caprichosa, pero convierte ese caos en un trampolín. No espera pruebas eternas, actúa con disciplina, visión y coraje. Esa es la virtud, transformar el miedo en impulso y la duda en decisión. Pregúntate, ¿quieres seguir mirando cómo otros toman tu lugar o empezar a moverte ahora? El destino favorece al audaz que decide aún en la incertidumbre. Esa es la diferencia entre ser espectador o estratega. Ahora ya lo sabes, lo que llamaste azar nunca fue un accidente. Cada detalle, cada encuentro, cada número repetido eran señales de un universo que no juega a los dados, sino que habla en silencio a quien se atreve a escuchar. No fue casualidad que llegaras hasta aquí. Era un llamado, un recordatorio de que la fortuna no sonríe al espectador pasivo, sino al estratega que actúa con audacia. Maquiavelo lo intuyó siglos atrás. La fortuna es salvaje y caprichosa, pero puede ser domesticada por quienes tienen visión y coraje. Hoy tú enfrentas la misma elección, quedarte al margen o usar estas ideas como palanca para tu transformación personal.
Igual que al inicio hablamos de un tablero de ajedrez secreto, ahora puedes reconocer que cada movimiento tiene sentido y que tu turno ya comenzó. En la descripción de este vídeo encontrarás acceso al manual que une filosofía, ciencia y psicología práctica. No es un libro de frases bonitas, sino una guía para entrenar tu mente y construir tu estrategia personal. Y si este mensaje te habló directamente, deja en los comentarios la frase "Yo veo la fortuna". Y si este video te gustó, dale like, suscríbete y comparte con alguien que lo necesite. La historia ya no la escriben solo héroes antiguos. Ahora se escribe contigo, si eliges escuchar y actuar. Y recuerda, nada es azar, todos son señales esperando tu respuesta.